Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de La Tripulación, en busca del noveno planeta. Es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de 20 minutos a partir de los 10 años. Originalmente editado por Cosmos, esta es la edición de Devir Argentina, nuestro primer juego de Devir Argentina en este caso. Fue diseñado por Thomas Singh y el arte es de Marco Armbruster. Así que vamos a meternos en el unboxing. Muy bien, La Tripulación es un juego de bazas cooperativo donde vamos a ir cumpliendo misiones y avanzando en ellas. Tenemos un reglamento. Acá, como nos dice ya en la tapa, empezamos a leer aquí y empezamos a jugar en la página 11. El manual es a color, está laminado. Ya hemos jugado algunas de las misiones con amigos. Básicamente vamos a tener que ir a veces cumpliendo distintos tipos de objetivos para ir avanzando en las misiones, pero no deja de ser un juego de bazas. Las hojas están medio pegaditas, pues está nuevo. Acá tenemos el autor. Acá hay un epílogo y el resto de las misiones. Vamos a ir a la primera. Acá nos explican los grados de dificultad, los distintos símbolos, cómo jugar de 5 jugadores, de 2 jugadores, retos para 3, consejos. Acá podemos escribir la tripulación. Y acá vamos a tener las distintas misiones que en realidad técnicamente están en la página 4 del otro lado. En la primera misión lo que vamos a hacer es tratar de ganar solo una baza. En la segunda 2 y después a partir de la segunda ya empezamos a meter prioridades donde tenemos que ganar primero un tipo de carta de esa baza y segundo otro tipo de carta. Después vamos a empezar a tener problemas de comunicación. No vamos a poder dar información, etcétera, etcétera. Las distintas fichitas para las prioridades. El jugador inicial. Esta es la fichita para ver quién es el líder de cada una de las misiones, que corresponde a una de las cartas que está por acá, que creo que es el 4 negro. Y las distintas cartas. La cajita en el inserto. Estas son las cartas con las que vamos a estar jugando. Así las abrimos. Tienen distinto tipo de arte cada una de las cartas de los números, después creo que coinciden cada número y cada color. Tiene una simbología por el tema del daltonismo, me parece, por si uno no llega a ver los colores, se guía por los símbolos en cada una de estas cartas. Y las cartas negras, donde el jugador que tiene 4 es el capitán de la misión. Las cartas blancas no me acuerdo para qué sirven. Y el dorso es el noveno planeta. Abrimos las otras. De paso cuento que este juego me lo regaló mi hermano para mi cumpleaños. Y acá tenemos las otras cartas que son de referencia para asociar generalmente con estos tipos de marcadores. O cuando tengamos que cumplir primero, ganar cierta carta de cierta baza, la vamos a ir alineando según los marcadores. El mismo dorso. Me gusta cuando las cartas tienen este entramado. Vamos a hacer un destroquelado para ver cómo es. Es un cartón bastante grueso. Destroquelar acá. Perfecto, sin problemas. Vamos al grosor de las cartas. Un grosor estándar, nada raro. Son medio duritas. Bastante bien. Aprovechen a comentar abajo qué les parece La Tripulación, originalmente llamado The Crew. También pásense por cafecito.app/partida-locos para invitarnos un café. También pueden comentarnos qué otros juegos quisieran que cubramos de Devir Argentina, ya que este es nuestro primero, pero podemos tratar de conseguir alguno más. Tenemos otros juegos que Devir ha editado acá en Argentina, pero tenemos las versiones de afuera. Quizás tenemos la versión de Cosmos o de alguna empresa americana, como el Stone Age y eso que estaremos cubriendo en el futuro. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, pónganle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. Esto fue el unboxing de La Tripulación. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.